Contigo encontré el amor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de... El hermano José me dijo, el miércoles predicas. A ver. Y yo pues me puse en casica a hacer el texto, que si MacArthur, que si William Barclay, que si Matthew Henry, que si McDonald, cogiendo para aquí, cogiendo para allá. Todos los días lo estudiaba. Y esta tarde, a la hora de comer, me ha dicho el Señor, ese enfoque, quítalo. Este enfoque. Digo, Señor, pues me quedaré en blanco. Me dice, para adelante. Aleluya. Le pones Marcos, capítulo 5, versículo 21. El texto es un poco largo. Aleluya. Pero bueno, pero léelo del texto, luego ya con 4 palabricas ya. Bien, hermanos. Versículo 21. Dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y la apretaban. De una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron que la multitud le apretaba, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le negase nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que en él estaban, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Aleluya. Amén. Palabra fiel y digna de ser decida por todos. Amén. Aleluya. El Señor, vemos que está en una barca con sus discípulos, y mirad el contraste de una orilla a otra. El Señor venía de la provincia de Gadara, ¿no? de los gadarenos, y había sanado y había libertado a un hombre endemoniado de una legión de demonios. Sin embargo, en esa provincia le rogaron por favor que se marchara de ahí. Sin embargo, en esta otra orilla vemos que hay una multitud que lo recibe. Y Lucas, que también cuenta esta historia, dice, y lo recibieron con gozo. Amén.
Porque donde el Señor está, hay gozo, hay alegría. Él es nuestra arca. Y donde está el arca hay una nube de gloria, y ante esa nube de gloria los demonios se van, los enfermos son sanados y los muertos son resucitados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Y entre esa multitud que la apretaban, no se crean que había 50 personas ni 100 personas, era una multitud. Recuerden que en una ocasión el Señor alimentó a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. No dice la Biblia cuánta cantidad, pero era una multitud. Pero entre esa multitud aparece un nombre, que sabemos su nombre, Jairo. Y era principal de la sinagoga, equivalente a ser pastor. Jairo significa a quien Dios ilumina. Yo estoy seguro que este hombre, contento por su título, por su cargo en la sinagoga, decía: yo soy Jairo, a quien Dios ilumina, yo soy el principal, yo soy el presidente, amén, yo soy el jefe, yo soy el encargado del orden. Pero cuando tenía este problema de su hija, su única hija, de 12 años, que está agonizando, con sus últimos suspiros de aliento, su título, su religión, aleluya, no puede hacer nada. Amén. Yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, lo digo yo, que a esas alturas Jairo había despachado a muchos seguidores de Cristo de la sinagoga. Pero hoy se tiene que tragar el orgullo y se tiene que postrar, aleluya, al único que puede hacer el milagro. Amén. Y reconocer que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y toda la multitud ahí lo está viendo, postrado ante el Señor y suplicándole que fuera a su casa, aleluya, y que pusiera la mano a su hija. En el versículo 24 dice: fue pues Jesús con él. Amén. Aleluya. Amén. Porque el Señor siempre atiende al corazón humillado. Aleluya. Amén. Pero en el versículo 25, mientras va Jesús con Jairo, dice que le siguen sus discípulos, pero también le sigue una gran multitud. Aleluya. Y por el camino Jesús se detiene. Amén. Para Jairo es una interrupción. Pero para Jesús no es una interrupción, es un propósito. Amén. Dice que la gente le apretaba, la gente le empujaba para aquí, para allá. Pero ahora hay una mujer que hacía 12 años. Esta mujer sufría de hemorragia. Amén. Aleluya. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús. Esta mujer allí no podía estar allí porque era una mujer impura. Según Levítico 15:25, dice que esa mujer tenía que estar aislada, porque todo lo que tocaba lo contaminaba, quedaba impuro. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús y dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Amén. Aleluya. Pero esta mujer no se refería a tocar el trozo de tela de Jesús. Aleluya. Y para poder entender el significado de esta mujer, Carmen, vamos a ir al libro de Números 15:37. ¿Existe, no, Jonathan? Sí. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes llevarán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obra, así será mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén. El manto que está diciendo, aleluya, es el manto de oración que se llama talik. El talik, el manto de oración. Jesús tenía el manto de oración, como cualquier hombre judío de aquella época, y de esa época también llevan el talik. Ese talik lleva flecos y en los 4 puntas de los bordes lleva 4 bolas, y en las bolas llevan otros hilos colgando. Aleluya, que se llama tizit. ¿No, José? Tizit.
¿Y qué representaba? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Eran 613 mandamientos, aleluya, y esos 613 estaban en los flecos del Señor, para cuando ellos oraban o cuando ellos hablaban de la palabra de Dios, tocaban los flecos, ellos tocaban los flecos y recordaban los mandamientos de Dios. A ver, y ese borde del manto en hebreo se llama kanaf. Aleluya, kanaf. Y esta mujer, aunque llevaba 12 años sin visitar una sinagoga, un templo, porque no podía, pero sabía de este mandamiento. Aleluya. Ahora, Carmen, me vas a ponerme Malaquías 4:2. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermano, te has currado. Bueno, amén. Vale. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, aquí en alas, también está la palabra kanaf. Amén. El borde del manto. Kanaf. Traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde. Aleluya. Los flecos que colgaban, que no eran adornos, sino eran los mandamientos de Dios, aleluya, se llamaban alas, que es el borde del manto. Así que esta mujer, cuando dijo, si tan solamente tocare el borde del manto, no estaba refiriendo a la tela, estaba refiriendo a las alas, porque ella escuchó hablar de Jesús. Dijo, pues Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, en sus alas traerá sanidad. Amén. Aleluya. Amén. Romanos, no lo pongas. En el libro de Romanos, ponlo, venga, ponlo. 10:17. Venga. 10:17. Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Aleluya. Yo no sé el tiempo que esta mujer estaba esperando al Mesías. 12 años con una hemorragia, pero escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús se activó su fe. Aleluya. Dios no quiere una fe pasiva, Dios quiere una fe activa. Amén. Que te muevas. Amén. Aleluya. Que te agarres a la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros no tenemos el talic. No tenemos esos flecos, pero tenemos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y tenemos que activarla. Tenemos que agarrarla como esta mujer tocó los flecos. Aleluya, porque dice Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Y en el versículo 6 de Hebreos 11:6 dice que cuando te acercas al Señor tienes que acercarte, aleluya, siendo galardonado, esperando ya el milagro. Galardonador. Aleluya. Así es que cuando el Señor se detiene, dice, alguien me ha tocado. Y todos los discípulos, y primero Pedro, ¿cómo no? Le dice, Señor, que la gente te oprime, la gente te está chafando, estamos haciendo sitio, ¿cómo me dices que te oprime la gente? Y dice, sí, porque alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Aleluya. Y esa palabra poder, Johnny, viene de la palabra griego dinamis. En nuestro castellano, dinamita. Dinamita, aleluya, poder explosivo. Aleluya. El Señor le pegó a la mujer una explosión, dice que se le secó la fuente al instante. Esa palabra al instante, aleluya, me tiene enamorado. Cuando el Señor toca a alguien es al instante. Aleluya. Recuerden que la palabra poder es dinamis, poder. Aleluya. Y ahora el Señor, cuando busca a la chica o al chico, al hombre, a la mujer que ha tocado, y los discípulos dicen que la gente te oprime, aleluya, al culto, mucha gente viene empujando al Señor, apretujando al Señor con sus cánticos, con su palabra, con sus ofrendas, pero es el toque de fe lo que te va a salvar.
Es el toque de fe lo que te va a restaurar. Aleluya. Y el Señor, cuando va buscando a ver quién le ha tocado, el Señor claro que sabía la que le había tocado, pero el Señor la quería restaurar, porque era una mujer impura. ¿Vale? Y le dice la palabra hija. Es la única vez en los evangelios que aparece la palabra hija. Dios llamó a 3 mujeres, mujer, pero llamar a una mujer hija es la primera vez, ¿no, Josan? Que en los evangelios el Señor se refiere a una mujer hija. Aleluya. Y le dice, vete en paz. Esa palabra paz en griego es eirene, pero en hebreo o en arameo el Señor le dijo shalom, shalom, shalom. Y ese shalom, shalom es un bienestar y una restauración que Dios te une con Él. El Señor la restauró. Ella era impura, no podía estar ni en el templo, ni en la sinagoga, no podía estar con la gente, pero el Señor la unió con Dios. Aleluya. Y mientras hablaba Jesús con la mujer, vienen unos sirvientes de la casa de Jairo y dijo, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Pero el Señor estaba hablando con la mujer y escucha lo que dicen sus sirvientes y dice, Jairo, no temas, cree solamente. En esa tarde yo te digo, no sé por dónde estás pasando, igual te viene gente y te da malas noticias, aleluya, pero yo te digo, no temas, cree solamente. Y cuando van de camino, van a la casa de Jairo y escuchan mucho alboroto, mucho lloro, mucho lamento, y eran las lloronas contratadas para que lloraran en los velorios. No solo el pueblo de Israel, también hay otras culturas que lo hacen, en muchos sitios, ¿no? Y así el Señor dijo, no lloréis, no lamentéis, que la hija no ha muerto, está durmiendo. Y me hace que cambio de humor, de estar llorando y de estar lamentando, dice que se burlaban. Amén. Y coge el Señor y lo despacha. En tu vida, despacha y ahuyenta a todas las personas que te quieran alejar de Dios. Amén. Si tú tienes un problema, tú acércate al Señor, por mucho que te vengan por un familiar o el mejor amigo. Despáchalo. Amén. Tú cree solamente. Amén. Aleluya. Dice que el Señor entra con sus discípulos, entra con la mujer, entra con el padre, y dice que le dijo a la niña, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Amén. Aleluya. Como un padre despierta a su niña para ir al colegio, con ese mismo, Mario? Venga al colegio, de esa forma. Dice que la niña se levantó. Amén. Y Lucas dice que le dio de comer. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, vamos a agarrarnos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa mujer y esa niña éramos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, impuros ante los ojos de Dios, pero el Señor se hizo carne y murió en la cruz para ser justificados. Aleluya. Amén. Estas eran las 4 palabras que tenía. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Espero que haya hecho bien. Amén. Amén. Aleluya. El hermano Johnny dará gracias al Señor por su palabra. Amén. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré.